La loca Zuley, un encuentro mortal. No sé por dónde empezar. Todo esto suena tan increíble, tan fuera de lugar, que ni yo mismo me lo creo. Pero lo que viví aquella noche es algo que jamás podré olvidar, por más que lo intente. Era una noche oscura en Aguascalientes, una de esas noches en las que la ciudad parece sumida en un profundo silencio, solo interrumpido por el crujir de las hojas secas arrastradas por el viento. Había salido con unos amigos, disfrutando de una caminata nocturna por los alrededores de la ciudad, un poco alejados del bullicio y las luces del centro. Nosotros, jóvenes aventureros, siempre buscábamos algo diferente, algo que nos sacara de la rutina. Recuerdo que habíamos hablado de leyendas locales, como la del Charro Negro o la Llorona, pero nadie mencionó a la loca Zuley, y menos aún, como la veríamos en carne y hueso. Fue un comentario fugaz, apenas un susurro, entre risas nerviosas. Nadie de nosotros había oído hablar de ella en serio hasta esa noche. Íbamos caminando por un sendero solitario cerca de un viejo puente, un lugar apartado, alejado de la vista de la mayoría. Era un sitio donde pocos se atrevían a ir, sobre todo después de que caía la noche. Allí nos encontrábamos, entre bromas y risas, cuando de repente, un sonido nos paralizó. Era un llanto lejano, extraño y desgarrador, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. El aire se había enfriado repentinamente, y el viento parecía golpear nuestros rostros con más fuerza. Pensé que tal vez era algún animal o una broma pesada, pero algo en mi interior me decía que no era así. Cuando miré a los demás, vi que sus rostros estaban tan pálidos como el mío. Algo nos decía que debíamos marcharnos, pero ninguno de nosotros se atrevió a dar el primer paso. De pronto, una figura apareció frente a nosotros, emergiendo de las sombras como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando. Era una mujer, aunque su apariencia era difícil de describir. Su rostro estaba cubierto por una máscara de terror, con los ojos abiertos de par en par, pero vacíos, sin vida. Su cabello, largo y desordenado, parecía moverse por sí mismo, como si tuviera vida propia. La vestimenta, rasgada y sucia, no se podía distinguir bien, pero lo que más nos impactó fue la sonrisa macabra que curvaba sus labios. «Ella es la loca Zuley», susurró uno de mis amigos, su voz temblando. Yo no sabía si reírme o correr, pero la verdad es que el miedo me paralizó. La mujer, que ya no parecía humana, comenzó a acercarse lentamente hacia nosotros. Cada paso que daba, el aire se volvía más pesado y difícil de respirar. Recuerdo que mis piernas no respondían, pero el terror me impulsó a caminar hacia atrás, a alejarme de esa figura que, con cada paso, parecía más cercana a la locura. La loca Zuley, como la llamaban, es una leyenda que muchos han contado, pero siempre como algo lejano, algo que solo existía en los relatos de borrachos y niños asustados. Sin embargo, ahí estaba, frente a mí, una mujer que no era de este mundo. A medida que se acercaba, su risa comenzó a llenar el aire, una risa que no sonaba humana, sino más bien como un eco, como si viniera de alguna otra dimensión. Empezó a hablar en un susurro que me heló la sangre. «Ustedes no deberían haber venido aquí, ¿quién les dijo que podían estar en mi territorio?» Su voz era grave, inhumana, y las palabras parecían retumbar dentro de mi cabeza. Al principio, intenté gritar, pero mi garganta se cerró. No podía decir una sola palabra. Miré a mis amigos, que estaban igual de aterrados, algunos con las manos temblorosas, otros en completo silencio, sin poder mover un dedo. De repente, Zuley alzó las manos hacia el cielo y comenzó a girar lentamente, como si invocara algo. El viento a su alrededor empezó a volverse más fuerte, las ramas de los árboles crujían y la oscuridad se apoderó del lugar. «Nadie sale de aquí con vida», gritó, y su voz resonó en todo el campo. Fue entonces cuando comencé a recordar las historias que había escuchado, la loca Zuley, una mujer que había sido víctima de un cruel destino. Se decía que en vida, había sido una madre que perdió a su hijo en circunstancias misteriosas, y tras sufrir una terrible locura, comenzó a perder su humanidad. Hasta convertirse en una entidad oscura que merodeaba las tierras de Aguascalientes, buscando vengarse de aquellos que se atrevieran a cruzar su camino.
Según algunos relatos, su alma nunca encontró descanso, por lo que quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, condenada a cazar a cualquiera que osara acercarse. El miedo me envolvió por completo cuando sus ojos se fijaron en mí. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. De pronto, escuché un grito desgarrador que provenía de un amigo a mi lado. Al voltear, vi que algo lo arrastraba hacia la oscuridad, su rostro distorsionado por el pánico. «Corre», fue lo único que pude decir, antes de que la figura de Zuley se desvaneciera en la niebla. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, pero lo que sí sé es que nunca volví a ver a mis amigos. Salí corriendo, tropezando y cayendo varias veces, hasta que finalmente logré llegar a un lugar seguro. Desde entonces, las noches son más frías, los vientos más extraños, y aunque intento olvidarlo, no puedo dejar de oír la risa de la loca Zuley en mis pesadillas. Aún siento su presencia cerca, observándome desde las sombras, esperando el momento exacto para aparecer. Hoy, les cuento esta historia no como una advertencia, sino como una verdad que ya no puedo ignorar. Si alguna vez están en Aguascalientes y se atreven a caminar cerca de aquel puente olvidado, recuerden este nombre, Zuley, la loca Zuley. Y si sienten un escalofrío recorrerles la espalda, si el viento se detiene y todo queda en silencio, mejor den media vuelta y no miren atrás. La Rumorosa, el camino a lo desconocido. Nunca fui supersticioso. Hasta aquella noche. Me habían hablado mucho sobre La Rumorosa, esa carretera serpenteante que conecta Tijuana con Mexicali. Decían que era un lugar peligroso, no solo por lo escarpado de sus caminos y los accidentes, sino por las historias que circulaban entre los conductores, luces extrañas, figuras sombrías cruzando la carretera y, por supuesto, el famoso rumor que daba nombre al lugar. Algo relacionado con el viento, o con la idea de que el aire podía susurrar y llamar a los viajeros para que perdieran la razón. Lo había escuchado todo. Incluso de algunas personas que decían haber visto extraños fenómenos, pero nunca me lo tomé en serio. Siempre pensaba que esas historias eran solo para asustar a los más jóvenes o a los turistas desprevenidos. Pero aquella noche, todo cambió. Había estado trabajando en Mexicali y decidí regresar a Tijuana antes de que fuera demasiado tarde. Era una noche despejada, sin nubes, pero la brisa fría de La Rumorosa me rozaba el rostro mientras conducía. La carretera era desierta, como siempre lo era a esas horas. Los faros de mi coche iluminaban las curvas peligrosas mientras yo aceleraba para llegar pronto. De repente, sentí una ligera vibración en el coche, algo extraño. Pensé que podría ser una piedra o algo en el camino, pero lo que pasó después me heló la sangre. El sonido. Un rumor bajo, casi imperceptible al principio, pero que se fue haciendo más fuerte. Era como un susurro, una especie de viento que se colaba entre las rocas y que, poco a poco, parecía tomar forma. Lo peor de todo es que no venía del exterior, sino que lo sentía dentro del coche. El sonido me rodeaba. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que podía ser el viento golpeando de forma extraña el coche, pero luego algo cambió. El susurro comenzó a convertirse en palabras que no podía entender pero que me parecían inquietantes. Como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí, en mi oído, y a pesar de que miraba por el retrovisor, no había nadie. Mi respiración se aceleró, y con un nudo en el estómago, aceleré el coche. Sabía que La Rumorosa era peligrosa, y esa sensación extraña me estaba invadiendo por completo. Aceleré más, pero el sonido no desaparecía. El susurro seguía. De repente, en la distancia, vi luces. Al principio pensé que era otro coche, pero a medida que me acercaba, esas luces se desplazaban de forma errática, como si estuvieran flotando sobre la carretera. Decidí que no era seguro seguir, pero no había manera de detenerme. Cada vez que intentaba frenar, el coche parecía moverse más rápido, y el susurro se volvía más fuerte. El viento aumentaba su fuerza, y las luces flotantes se acercaban más. Vi algo que hizo que el aire en mis pulmones se congelara, una figura, no completamente humana,
caminaba lentamente hacia mí. Tenía la forma de un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, y su cuerpo parecía rodeado por una niebla densa. Intenté tomar el volante con firmeza, pero mis manos temblaban. La figura se acercaba más, y el susurro, cada vez más claro, comenzó a repetirse: vas a quedar atrapado, vas a quedar atrapado. En ese momento, sentí que las luces flotantes se acercaban aún más, rodeando el coche, y las sombras parecían volverse más densas. Intenté acelerar a fondo, pero el coche no respondía. Las luces flotaban a mi alrededor como si me estuvieran apresando. Sentí un frío profundo, como si algo se estuviera metiendo bajo mi piel. Desesperado, tomé una curva con fuerza, y al hacerlo, el coche finalmente respondió. El sonido desapareció por un momento, las luces se desvanecieron, y la figura se desintegró en la niebla. El viento que golpeaba el coche se calmó, y de alguna manera, sentí que había escapado por un pelo de algo mucho peor. Cuando finalmente llegué a Tijuana, temblaba de pies a cabeza. Jamás olvidaré lo que sentí esa noche, y por más que intenté explicar lo sucedido, las palabras no podían hacer justicia a lo que viví. El rumor sigue ahí, en La Rumorosa. Es más que una leyenda, es algo que te susurra desde las entrañas de esa carretera maldita. Ahora, cada vez que paso por allí, ya sea de día o de noche, escucho ese susurro en la distancia, recordándome que hay cosas que nunca deberían ser desafiadas. Y aunque intento seguir mi camino, sé que hay algo en La Rumorosa que espera. Algo que siempre estará allí, justo al borde de la carretera, esperando a atrapar a la próxima víctima. La Cueva de los Encantos, el misterio del mar y las sombras. Nunca olvidaré esa noche, ni aunque viva 1000 vidas. Las historias de la Cueva de los Encantos en Baja California Sur siempre me habían intrigado, pero jamás imaginé que la viviría en carne propia. Todo comenzó como una de esas excursiones casuales que tomamos con un grupo de amigos, buscando algo diferente, algo único que contar cuando regresáramos. Pero lo que encontramos no fue una simple aventura, nos adentramos en algo que ya había sido advertido por generaciones, algo ancestral y que desafía la lógica. Decidimos explorar la famosa Cueva de los Encantos, un sitio conocido en la región, pero del que pocos se atrevían a hablar con claridad. Había oído rumores, historias entre susurros de pescadores y locales, sobre la cueva, ubicada cerca de la costa, justo donde las olas parecen susurrar a la orilla y las sombras de la noche se mezclan con el horizonte. Se decía que esta cueva había sido el hogar de espíritus ancestrales, guardianes de un poder oculto, pero nadie sabía a ciencia cierta si era solo una leyenda o algo más real y peligroso. Partimos temprano, en un día claro y cálido, siguiendo el rastro de unos mapas viejos que encontré en una librería local. Nuestro objetivo era llegar a la entrada de la cueva antes del atardecer. El camino no era fácil, tuvimos que atravesar montañas rocosas, caminar por senderos estrechos entre cactus gigantes y sortear algunos arbustos espinosos. Al principio, todo parecía tranquilo. La brisa del mar nos acompañaba, y las aves volaban sobre nuestras cabezas, pero conforme avanzábamos, algo en el aire cambiaba. Un escalofrío sutil recorrió mi espalda. Fue uno de mis amigos quien, al ver una extraña formación de rocas a lo lejos, sugirió que ya estábamos cerca. Lo curioso es que, al acercarnos, el lugar parecía cada vez más apartado, como si nos hubiésemos adentrado en una dimensión distinta, donde la naturaleza parecía más densa, más viva, pero también más extraña. No sabíamos qué esperar, pero ninguno de nosotros podía evitar la sensación de que algo nos observaba. Finalmente llegamos. La entrada de la cueva era pequeña, apenas visible si no se prestaba mucha atención. Se encontraba detrás de unas rocas grandes y cubiertas de musgo. La boca de la cueva parecía estar esperando, oscura y silenciosa, sin hacer ruido alguno, como si estuviera oculta por voluntad propia. Nos adentramos, un poco reacios pero impulsados por la curiosidad. La luz de nuestras linternas apenas podía atravesar la oscuridad del interior y la sensación de claustrofobia empezó a asentarse en mi pecho. No habíamos caminado más de unos metros cuando comenzó a suceder lo inexplicable.
Un susurro comenzó a llenar el aire. Al principio lo ignoramos, pensando que era solo el sonido del viento moviendo las rocas, pero cuando nos detuvimos, nos dimos cuenta de que las voces no cesaban. Eran suaves, pero claras, como si alguien estuviera susurrando justo a nuestro lado. Miramos a nuestro alrededor, pero solo la oscuridad nos respondía. Un par de amigos, más valientes que yo, comenzaron a adentrarse más profundamente en la cueva, hasta que de repente, uno de ellos, con voz temblorosa, exclamó: «Miren, ahí. Esas sombras se mueven». Nos giramos rápidamente. En el fondo de la cueva, una sombra se deslizaba por las paredes de roca, como si tuviera vida propia. No parecía humana, pero tampoco era completamente animal. Era como una silueta fugaz, que se desvanecía tan pronto como la mirábamos fijamente. Eso fue suficiente para que el miedo se apoderara de todos nosotros. Comenzamos a caminar hacia la salida, pero el camino de regreso no era el mismo. Las linternas comenzaban a parpadear, como si la energía se agotara, y el susurro se hacía más fuerte, más claro. Era como si la cueva misma tratara de hablarnos, de contarnos algo. De repente, una figura apareció ante nosotros. Estaba completamente vestida con ropas blancas y su rostro, aunque no se podía distinguir con claridad, parecía ser una mezcla entre hombre y mujer, con ojos profundamente oscuros que reflejaban una luz extraña. La figura no se movía, pero nos observaba fijamente. Una de mis amigas, que estaba completamente aterrada, susurró: «Es uno de los espíritus que protegen la cueva». Las palabras apenas salieron de su boca cuando la figura comenzó a moverse, lentamente, y desapareció entre las sombras. Fue entonces cuando el verdadero terror nos invadió. Intentamos correr, pero la cueva parecía alargarse de manera interminable, las paredes se cerraban y el aire se volvía más denso, casi irrespirable. El susurro en el aire se convertía en una risa lejana, que se entremezclaba con los sonidos de las olas del mar, que de alguna forma también parecían venir desde el interior de la cueva. No sabíamos qué hacer, sentíamos que estábamos atrapados, que la cueva nos había engullido. Cada paso que dábamos nos llevaba a un lugar diferente, un rincón oscuro que antes no habíamos visto. Finalmente, con las fuerzas al límite, logramos encontrar la salida, pero no sin antes sentir la presencia de algo o alguien detrás de nosotros. Justo antes de salir, vi a lo lejos una figura más imponente, rodeada de luz, que desapareció en un parpadeo, como si la cueva quisiera mantener su secreto intacto. Al salir, el sol ya se había puesto. El viento soplaba fuerte, y las olas rompían contra las rocas. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que lo que habíamos experimentado no era una leyenda, ni una superstición. Habíamos estado frente a algo mucho más antiguo que nuestras creencias, algo que había estado allí mucho antes de que existiéramos. Las voces, las sombras, y esa figura misteriosa eran los guardianes de la Cueva de los Encantos, y quizás aún nos estaban observando. Regresamos al pueblo en silencio. Nadie habló durante el trayecto, y aunque tratamos de racionalizar lo que sucedió, sabíamos que nunca podríamos explicar lo que vimos. Algunos de mis amigos, después de esa experiencia, se fueron del pueblo y nunca más volvieron a mencionar la cueva. Yo, por mi parte, nunca pude olvidar ese susurro, ni las sombras que se movían en la oscuridad. Y aunque el lugar parecía haber quedado atrás, algo dentro de mí siempre me recordó que hay secretos en el mundo que no debemos desvelar. La novia de Chocó, el lamento de una promesa rota. No fue hasta que llegué a Campeche que escuché por primera vez la historia de la novia de Chocó, una leyenda que, aunque se cuenta en susurros, sigue viva en los corazones de los habitantes del lugar. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que era solo una de esas historias que la gente suele contar para asustar a los forasteros. Pero todo cambió la noche que decidí seguir el rastro de esa leyenda, y lo que descubrí, nunca lo olvidaré. Era un cálido atardecer cuando llegué a una pequeña aldea llamada Chocó, un lugar apartado, rodeado de selva espesa y caminos de tierra. Había escuchado que este era el sitio donde se originaba la leyenda de la novia y decidí investigar por mi cuenta.
nadie me advirtió lo que estaba a punto de enfrentarme. En el centro de la aldea, me hablaron de una joven que, según decían, fue víctima de un amor no correspondido, un amor que nunca pudo descansar. La historia comienza hace más de un siglo, con una joven llamada Ana María, una bella muchacha conocida por su amabilidad y su ternura. Ana María se enamoró perdidamente de un joven llamado Manuel, un hombre fuerte y apuesto que, aunque al principio parecía corresponderle, estaba destinado a una tragedia. Los dos vivían una historia de amor idílica, hasta que, como suele ocurrir en las leyendas, algo salió mal. Manuel, un hombre que había sido criado en la ciudad y que tenía grandes aspiraciones, decidió marcharse a la capital, dejando atrás a Ana María, quien esperaba su regreso. El día que Manuel partió, prometió que volvería por ella, que la llevaría a su lado y que nunca más se separarían. Ana María, con el corazón lleno de esperanza, esperaba cada día a que el regreso de su amado se hiciera realidad. Pasaron meses, luego años, pero Manuel nunca regresó. La joven, consumida por el dolor, ya no podía soportar el sufrimiento. La desesperación la llevó a tomar una decisión fatal, vestirse con su vestido de novia y caminar hacia el río cercano, donde solía ir a esperar a su amado. Esa noche, bajo el brillo de la luna llena, Ana María se arrojó al agua, dejando atrás todo lo que alguna vez había sido su vida. Su cuerpo nunca fue encontrado. La historia de su suicidio se difundió rápidamente por la región, y su nombre quedó grabado en las memorias de aquellos que la conocieron. Sin embargo, lo que realmente aterró a todos fue lo que sucedió después. Con el paso del tiempo, los aldeanos comenzaron a escuchar extraños ruidos durante la noche, lamentos lejanos que venían del río. Al principio, pensaron que se trataba de algo natural, pero pronto comenzaron a contar historias más extrañas. Muchos afirmaban haber visto, en noches de luna llena, una figura fantasmal caminando a orillas del río. Una figura vestida con un deslumbrante vestido blanco, con el rostro cubierto por un velo, que parecía buscar algo o alguien. A medida que los relatos se fueron repitiendo, comenzó a circular la creencia de que Ana María, o el espíritu de la joven, había quedado atrapada entre este mundo y el siguiente, buscando a su amado. Decidí investigar más, y fue así como me encontré con la anciana Doña María, una mujer que había vivido en Chocó durante toda su vida. Ella fue la que me contó todo lo que sabía, y fue con su relato que comencé a entender el verdadero significado de la leyenda. Todo empezó cuando ella murió, me dijo Doña María, mirando con ojos tristes hacia el horizonte. Esa noche, la gente vio algo extraño. Algunos decían que escucharon su nombre, mientras otros afirmaban que vieron una figura en el río, flotando entre la niebla. Nadie se atrevió a acercarse, pero aquellos que lo hicieron, nunca volvieron a ser los mismos. ¿Qué vio la gente?, le pregunté, curioso pero también inquieto por la manera en que su voz temblaba. Doña María respiró hondo antes de continuar. La novia de Chocó, dicen, ya no está en paz. Algunas noches, su alma sigue vagando por el río, esperando a su amado, y su lamento se escucha en la brisa, como un susurro en el aire. Es como si su espíritu estuviera atrapado en un ciclo eterno, sin poder encontrar el descanso. Nadie sabe si Manuel regresó alguna vez. Algunos dicen que él murió, y otros que se fue lejos sin poder cumplir su promesa. Pero lo cierto es que Ana María sigue esperando. Esa noche, decidido a entender más, me adentré en la selva, siguiendo el mismo camino que Ana María había recorrido la última vez que se la vio. El aire estaba denso, y a medida que me acercaba al río, una extraña sensación comenzó a invadirme. El sonido del agua fluyendo parecía más fuerte, y una niebla espesa comenzó a cubrir la orilla. Todo estaba en silencio, pero en algún lugar, más allá de la bruma, pude escuchar un suave susurro. Pensé que era el viento, pero algo en mí sabía que no era así. La niebla se fue levantando lentamente, y entonces la vi, una figura femenina, con un vestido blanco, caminando hacia el río, como si estuviera en trance. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero los ojos, esos ojos oscuros que brillaban con una luz sobrenatural, me miraron fijamente. No pude moverme, el miedo me paralizó. La figura comenzó a caminar hacia el agua,
y en ese instante, pude escuchar claramente sus palabras, o más bien, su lamento: Manuel, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste sola? La voz era tan triste y desesperada que me hizo sentir como si todo a mi alrededor se estuviera desmoronando. Cuando la figura desapareció entre la niebla, el río se calmó y el aire se hizo pesado, como si hubiera sido testigo de algo que no debía haber ocurrido. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, pero no me atreví a mirar atrás. Sabía que lo que acababa de presenciar no era una ilusión. La novia de Chocó aún estaba allí, buscando su paz, esperando el regreso de su amado. Desde aquella noche, cada vez que paso cerca del río en noches claras, siento el peso de su presencia, ese susurro en el viento que me recuerda la tragedia de un amor no cumplido. La leyenda de la novia de Chocó no es solo una historia, es una realidad que sigue viva en los corazones de aquellos que han sentido su lamento. Y aunque la gente de la aldea aún habla de ella, nadie se atreve a acercarse al río durante la luna llena, pues saben que la promesa rota de Ana María aún resuena en la brisa, esperando ser cumplida. El sombrerón de Chiapas, el encuentro con el maleficio. Nunca creí en leyendas hasta que tuve que enfrentarme a una de ellas, y lo que viví esa noche en Chiapas cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Todo comenzó como una simple visita a un pequeño pueblo en las montañas de Chiapas, donde las historias de espantos y criaturas sobrenaturales son contadas como parte del folclore local. Sin embargo, jamás imaginé que terminaría siendo parte de una de esas historias. Era una tarde cálida cuando llegué al pueblo de San Cristóbal de las Casas, rodeado de montañas cubiertas de niebla y caminos empedrados que parecían sacados de otra época. Había viajado para conocer más sobre las costumbres y leyendas de la región, y pronto me encontré con los relatos de un ser aterrador, el sombrerón, una figura misteriosa que, según los aldeanos, rondaba por las noches en busca de jóvenes mujeres que quedaban atrapadas en su hechizo mortal. Decidí que esa noche, tras una jornada de exploración, saldría a caminar por los alrededores del pueblo. Durante todo el día, los lugareños me habían hablado con cierto temor del sombrerón, un ser de aspecto extraño, con un sombrero de ala ancha, montado en un caballo negro y con una mirada que podría encantar a cualquiera. Se decía que él enamoraba a las mujeres jóvenes, pero de una manera peligrosa y malévola. Una vez que caían bajo su hechizo, las víctimas eran llevadas a lo profundo del bosque, donde nunca más se les veía. Las historias que escuchaba eran tan aterradoras que parecían sacadas de una película de terror. Pero en mi mente racional, solo veía supersticiones. Decidí no darles mucha importancia, aun con el escalofrío que recorría mi espalda cada vez que alguien mencionaba su nombre. Al caer la noche, decidí caminar por un sendero solitario que cruzaba una espesa selva. La luna brillaba entre las copas de los árboles, iluminando mi camino de forma tenue. De repente, el ambiente comenzó a volverse más pesado, como si el aire se espesara a mi alrededor. El crujir de las hojas secas bajo mis pies se convirtió en un sonido ensordecedor en el silencio de la noche. Me detuve, intentando escuchar cualquier ruido, pero lo único que escuchaba era el viento moviendo las ramas. No era el viento lo que me preocupaba, sino un extraño sonido que llegó a mis oídos. Era como el suave galope de un caballo, una cabalgata que parecía acercarse cada vez más. Miré hacia el camino, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido persistió, y pronto pude distinguirlo con mayor claridad. Era como si alguien, o algo, estuviera siguiendo mis pasos en la oscuridad. Mi corazón comenzó a acelerarse. No quería mirar atrás, pero la curiosidad me venció. Cuando lo hice, mi visión se detuvo en lo más extraño que he presenciado en mi vida: un hombre alto, montado sobre un caballo negro, con un sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro. Sus ojos, brillando intensamente, parecían fijos en mí. En un principio, pensé que era un campesino o algún viajero perdido, pero algo en su porte me dio una sensación de maldad, de peligro inminente. Me paralicé. No sabía qué hacer. La figura se acercó lentamente, su caballo avanzando sin hacer el menor ruido.
Cuando estuvo frente a mí, su mirada penetrante hizo que un escalofrío recorriera mi columna vertebral. Era como si pudiera ver a través de mí, como si todo mi ser fuera transparente ante él. Por fin, habló, con una voz profunda que resonó en mi pecho. ¿No tienes miedo de lo que acecha en la oscuridad, pequeña? Intenté decir algo, pero mis palabras se atoraron en mi garganta. El aire a su alrededor se volvió denso, como si el mismo bosque lo estuviera envolviendo. De repente, sentí que mis piernas ya no respondían, como si una fuerza invisible me estuviera atando al suelo. Te he estado observando, continuó. Tu alma es tan pura, tan llena de vida. Sería un desperdicio dejarla ir. No entendí lo que quería decir, pero sentí que no debía quedarme allí ni un segundo más. En ese momento, el caballo dio un paso adelante y el hombre del sombrero se bajó con elegancia. Su figura era alta, delgada, y su presencia me hizo sentir aún más pequeña, como si todo mi ser fuera absorbido por su oscuridad. Sígueme, dijo, mientras extendía su mano hacia mí. El pánico se apoderó de mí. No sabía si correr o quedarme quieto, pero algo dentro de mí, una fuerza invisible, me empujó a dar un paso atrás. Mi cuerpo, aunque paralizado por el miedo, empezó a moverse en dirección contraria a él. En ese instante, sentí como si un campo de energía invisible me protegiera, como si una fuerza mayor me estuviera apartando de él. El sombrerón sonrió, una sonrisa que no alcanzó a ser humana. En sus ojos brillaba una maldad ancestral. Tienes suerte de haber escapado esta noche, dijo, mientras su voz se desvanecía en el viento. De repente, el sonido del caballo desapareció y el hombre se desvaneció en la oscuridad. El aire volvió a sentirse normal y el viento, antes pesado, ahora era más suave. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como si un maleficio se estuviera desvaneciendo, pero no estaba seguro de si lo que acababa de vivir había sido real o una pesadilla. Desde esa noche, nunca volví a caminar solo por esos caminos oscuros de Chiapas. La historia del sombrerón es más que una leyenda, es una advertencia. Hay cosas que no deben ser desafiadas, y seres que acechan en la oscuridad, esperando que caigamos bajo su hechizo. El sombrerón es real, y la próxima vez que cruces un sendero solitario en la montaña, asegúrate de no escuchar el galope lejano, porque podría ser él, siguiéndote, esperando a que caigas en su trampa. La Pascualita, la muñeca maldita. Nunca me imaginé que un simple paseo por una tienda de vestidos en el centro de Chihuahua terminaría convirtiéndose en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo comenzó hace unos años, cuando decidí entrar en una famosa tienda de novias, la misma que todos mencionaban en el pueblo. La tienda se llamaba La Pascualita, y a pesar de la curiosidad que despertaba su nombre, nunca le presté mucha atención a los rumores que la rodeaban. Decían que la tienda estaba maldita, que algo extraño ocurría con la vitrina de maniquíes, pero como cualquier persona escéptica, pensé que todo era solo superstición. Esa tarde de verano, la tienda estaba tranquila. Las luces suaves y la decoración de ensueño daban un aire de elegancia, y la atmósfera no tenía nada de inquietante. Lo que sí me llamó la atención fue la figura que estaba en el centro de la tienda, justo al lado de la ventana. Era una mujer vestida con un elegante traje de novia, su rostro, aunque algo pálido, estaba perfectamente esculpido. De inmediato me atrajo, pero lo que realmente me desconcertó fue su postura. Parecía tan real. La delicadeza con la que la muerta muñeca estaba dispuesta, la suavidad de su piel, el brillo en sus ojos, todo parecía tan perfecto que no podía dejar de mirarla. Me acerqué con la intención de admirar el vestido, pero algo dentro de mí me hizo sentir incómoda, como si estuviera observando algo que no debería. Estuve unos minutos de pie, observando la figura, cuando de repente una de las empleadas de la tienda se acercó y, con una sonrisa amable, me preguntó si necesitaba ayuda. ¿Te gusta la muñeca?, me preguntó, señalando a la figura en la vitrina. Sí, es fascinante, respondí, todavía algo incómoda por la sensación de estar siendo observada. Es una historia interesante la de la Pascualita, me dijo la empleada. Muchos dicen que no es una muñeca.
Algunos aseguran que es una mujer que falleció trágicamente el día de su boda, y que su cuerpo fue embalsamado y colocado en la vitrina como un maniquí. Nadie sabe si esto es cierto, pero hay quienes aseguran que la Pascualita sigue viva de alguna forma. Al principio pensé que era una broma, pero la mirada seria de la empleada me hizo dudar. Cuando me giré para volver a mirar a la muñeca, sentí que algo no estaba bien. Vi cómo sus ojos, tan vívidos y brillantes, seguían mi movimiento, como si me estuvieran observando. Me reí para mis adentros, pensando que era solo mi imaginación, pero el sentimiento de incomodidad no desapareció. Esa noche, ya en mi casa, no pude dejar de pensar en la Pascualita. La figura, tan perfecta, tan real, me había inquietado profundamente. Me costó conciliar el sueño, y cuando finalmente lo hice, tuve una pesadilla. En ella, veía a la muñeca salir de la tienda y caminar por las calles desiertas de la ciudad. Su rostro, antes sereno, se transformaba poco a poco en una expresión de desesperación, como si estuviera atrapada en su propio cuerpo, como si tratara de liberarse de algún terrible destino. Al despertar, la sensación de esa pesadilla me acompañó durante el día. Decidí regresar a la tienda, con la esperanza de despejar mis dudas, de ver la figura una vez más y confirmar que no había nada extraño en ella. Cuando entré, la tienda seguía igual de elegante, con las luces suaves y la música tranquila. Sin embargo, al acercarme a la vitrina, lo que vi me heló la sangre. La Pascualita estaba sonriendo, pero de una forma que no era normal. Esa sonrisa era más amplia, como si, en algún momento, hubiera cobrado vida. El pelo se me erizó. No era posible, ¿verdad? No podía ser cierto. Pensé que estaba imaginando cosas, pero un escalofrío recorrió mi espalda al notar que sus ojos, antes fijos, ahora parecían moverse, como si me estuvieran mirando, directamente a los ojos. Fue entonces cuando la empleada se acercó nuevamente, como si nada estuviera pasando. «Te has fijado en ella, ¿verdad?», me dijo, con voz suave. Muchos no se atreven a acercarse demasiado. Dicen que la Pascualita está maldita, que su alma está atrapada en el cuerpo de la muñeca. Nadie sabe si lo que se cuenta es cierto, pero algunos afirman haberla visto moverse, incluso escuchado susurros en la tienda durante la noche. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Una muñeca maldita? ¿Una mujer atrapada en su cuerpo de cera? Todo esto sonaba tan irracional, pero el miedo que sentía era muy real. Mi mente no podía dejar de pensar en lo que podría estar ocurriendo en esa tienda. Al salir de la tienda, me sentí aliviada, pero el miedo seguía presente en mi pecho. Durante los días siguientes, la figura de la Pascualita no dejó de aparecer en mis pensamientos. No podía quitarme la sensación de que algo terrible la rodeaba, algo que no lograba comprender completamente. Aunque traté de seguir con mi vida, la imagen de esos ojos fijos, tan reales, se quedó grabada en mi memoria. Pasaron los años, y aunque dejé de pensar en la tienda, en la muñeca, algo dentro de mí sigue inquieto. A veces, cuando paso por el centro de Chihuahua, el pensamiento de que la Pascualita está allí, en esa vitrina, esperando, me atormenta. Nunca más regresé a la tienda, y no sé si alguna vez me atreveré a hacerlo. Lo que más me perturba es que, a pesar de todo, siempre me quedé con la sensación de que la muñeca, o la mujer atrapada en ella, me sigue observando, esperando, quizá, que algún día vuelva. Porque, aunque los años hayan pasado, algo me dice que no todo ha terminado. Algo en su mirada sigue viva. La casa de la tía Toña, la sombra en la ventana. Nunca creí en fantasmas ni en leyendas urbanas. Siempre había sido una persona muy escéptica, intentando buscar una explicación lógica para todo lo que ocurría a mi alrededor. Sin embargo, todo eso cambió cuando me vi obligado a pasar una noche en la casa de la tía Toña, una antigua casa en la colonia Roma de la Ciudad de México, que llevaba años deshabitada. Nadie, en su sano juicio, se atrevía a acercarse a ella después del atardecer. Y mucho menos, entrar. La historia de la tía Toña era conocida por todos en el vecindario.
Se decía que vivió ahí sola durante muchos años, en una casa que había pertenecido a su familia. Una mujer de carácter fuerte y solitaria, siempre se mantenía alejada de los demás. Nadie sabía mucho sobre ella, pero su presencia era notoria. La casa, en su momento, era elegante y hermosa, pero con los años había caído en abandono, el tiempo y la humedad se encargaron de deteriorarla. Las ventanas rotas y las puertas que crujían con el viento creaban un ambiente siniestro. La gente decía que se escuchaban ruidos extraños por las noches, como si alguien estuviera caminando por los pasillos, pero cuando los vecinos se acercaban, todo quedaba en silencio. Cuando mi amigo Mario me invitó a pasar una noche en la casa para comprobar si todas esas historias eran ciertas, acepté sin pensarlo. ¿Quién iba a creer que, en pleno siglo XXI, aún existían fantasmas? El desafío me pareció una excelente oportunidad para burlarme de esas leyendas tan tontas. Al llegar, la casa se veía aún más sombría de lo que había imaginado. Estaba ubicada al final de una calle poco transitada, y a pesar de ser una tarde soleada, la casa parecía envolver el ambiente con una especie de sombra natural. Los jardines que la rodeaban estaban descuidados, con árboles que crecían de forma desordenada y hojas secas cubriendo el suelo. Mario y yo nos adentramos en la casa, que, al igual que su exterior, tenía un aire desolado. El polvo cubría cada rincón y las paredes, aunque antes decoradas con hermosos cuadros, ahora estaban desnudas y llenas de grietas. Cuando subimos al segundo piso, mi amigo me explicó que se habían encontrado varios objetos personales de la tía Toña, aunque nadie se atrevía a tocarlos. Todos pensaban que los espíritus de la casa podían estar relacionados con ella, o con los recuerdos que había dejado atrás. ¿Te atreves a pasar la noche aquí?, me dijo Mario con una sonrisa burlona. Me reí, confiado en que todo sería solo un cuento. La casa tenía un aire raro, sí, pero nada que un par de cervezas no pudieran aliviar. Decidimos quedarnos en la sala, cerca de la chimenea, donde las sombras proyectadas por la luz tenue de una lámpara parecían moverse de forma extraña. Mientras reíamos y charlábamos sobre tonterías, algo en el aire cambió. Fue un leve susurro, casi imperceptible, pero suficiente para que me detuviera. Lo ignoré, pensando que era el sonido del viento colándose por las grietas. Pero entonces, escuché un golpe sordo, como si algo hubiera caído al piso en el segundo piso. Mario, que también había escuchado el ruido, me miró con una expresión que pasaba de la curiosidad al desconcierto. Decidimos investigar. Subimos las escaleras lentamente, y mientras avanzábamos por el pasillo, una sensación extraña se apoderó de mí. El aire estaba más frío, y el silencio que rodeaba la casa era más denso. De repente, llegamos frente a una habitación que parecía no haber sido tocada en años. La puerta estaba entreabierta, y la luz de nuestra linterna apenas alcanzaba a iluminar la oscuridad dentro. Mario, siempre el más valiente de los dos, empujó la puerta. Al abrirla, una corriente de aire frío nos golpeó en la cara, y en el centro de la habitación, frente a una vieja ventana rota, vi algo que me heló la sangre. Era una figura. Una mujer, de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. Su cabello largo y gris caía desordenado sobre su rostro, y su vestido, aunque raído, parecía de otra época. Todo en ella parecía sombrío y macabro. No podía ver su rostro con claridad, pero sus ojos, vacíos y oscuros, parecían atravesarnos. El miedo me paralizó. Mario dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera hablar, la figura desapareció frente a nosotros, como si nunca hubiera estado allí. La habitación quedó vacía, como si el tiempo hubiera vuelto a su curso. Nos quedamos allí, inmóviles, con los latidos de nuestros corazones resonando en el silencio de la casa. El aire pesado que antes nos rodeaba comenzó a disiparse, y con ello, el miedo. Aunque tratamos de racionalizar lo que habíamos visto, la sensación de que algo o alguien nos observaba persistió. Esa noche, no pudimos dormir. Las sombras seguían acechándonos, y cada pequeño sonido en la casa nos ponía al borde del colapso.
Al amanecer, Mario y yo salimos rápidamente, sin mirar atrás, sabiendo que había algo más en esa casa que simples historias de fantasmas. La leyenda de la casa de la tía Toña no era solo un cuento popular, sino una realidad que nos había tocado muy de cerca. Nunca regresé a esa casa, ni tampoco supe qué pasó con Mario después de esa noche. Pero a veces, cuando paso por la colonia Roma, no puedo evitar mirar hacia esa vieja casa, esperando no ver la figura de la tía Toña en la ventana. Porque lo que experimentamos allí, lo que vimos, no fue solo una leyenda. Fue algo real, algo que sigue allí, en las sombras, esperando. La Casa Madero, el eco del pasado. Había oído muchas veces hablar de la Casa Madero en Coahuila, una vieja mansión que se encontraba en las afueras de la ciudad. Su historia, envuelta en misterio y rumores, me había intrigado desde siempre. Todos en el pueblo sabían que nadie que se atreviera a adentrarse en la casa después del atardecer regresaba con una explicación clara sobre lo que realmente ocurría allí. Pero, como siempre, mi escepticismo me hizo ignorar las advertencias. No creía en fantasmas ni en historias de miedo, pensaba que todo era fruto de la imaginación colectiva. Un día, durante una visita a Coahuila con unos amigos, decidimos ir a ver la famosa Casa Madero. Habíamos escuchado historias sobre la familia que había vivido allí, los Madero, y sobre las tragedias que los rodearon. Se decía que, tras la muerte de varios de sus miembros en circunstancias misteriosas, la mansión había quedado vacía y, poco a poco, se fue convirtiendo en el epicentro de las leyendas más oscuras. Era tarde, ya caía la noche cuando llegamos. La casa, al principio, parecía inofensiva, aunque era evidente que el paso del tiempo había dejado su huella. La fachada imponente, con sus ventanales rotos y las puertas de madera que crujían al viento, daba la impresión de que la mansión aún guardaba algo en su interior, algo oculto. En ese momento, sentí un ligero escalofrío, pero lo ignoré, riendo de mí mismo por dejarme influir por los rumores. Al entrar, la oscuridad nos rodeó inmediatamente. Las sombras parecían alargarse con cada paso que dábamos, como si la casa misma respirara, absorbiendo la luz que nuestras linternas intentaban proyectar. El aire estaba cargado, espeso, y el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el sonido de nuestros propios latidos. No había ningún sonido proveniente del exterior, ni del viento que había comenzado a soplar con fuerza. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nos adentramos más, caminando por pasillos llenos de polvo, con el suelo crujiente bajo nuestros pies. Cada habitación que recorríamos parecía estar vacía, pero algo en el ambiente me decía que no estábamos solos. Las paredes, cubiertas de grietas, conservaban viejos retratos de la familia Madero, cuya mirada parecía seguirnos mientras avanzábamos. Los ojos de aquellos cuadros, vacíos y melancólicos, nos observaban en silencio, como si guardaran algún secreto, como si esperaran que fuéramos testigos de algo más grande. De repente, uno de mis amigos, Luis, señaló hacia una puerta en el fondo del pasillo. ¿Vieron eso?, dijo, su voz temblorosa. Todos nos quedamos en silencio, mirando la puerta cerrada. A través de la ranura, pude ver algo que me hizo dar un paso atrás. Una sombra. Se movía lentamente de un lado a otro, como si alguien estuviera dentro, caminando sin hacer ruido. No sabía qué pensar, pero la sensación de que algo extraño estaba sucediendo en esa casa comenzó a apoderarse de mí. Nos acercamos cautelosamente y, al abrir la puerta, lo que encontramos no nos preparó para lo que sucedió después. La habitación estaba intacta, como si el tiempo no hubiera tocado esa parte de la casa. Pero lo que realmente nos sorprendió fue el olor, un aroma a flores marchitas, a tierra húmeda, a algo que había estado allí por mucho tiempo. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera, había una antigua caja de música, completamente abierta. La melodía que salía de ella era suave, melancólica, y al principio pensé que era producto de algún mecanismo aún funcionando, pero pronto me di cuenta de que la música era demasiado perfecta, demasiado clara. Como si alguien la estuviera tocando. Antes de que pudiera reaccionar, escuchamos el sonido de pasos detrás de nosotros.
Nos dimos vuelta, y allí, en la esquina de la habitación, apareció una figura. Era una mujer, vestida con un antiguo vestido negro, su rostro cubierto por un velo que apenas dejaba ver sus ojos. Los vi, aunque los vi brevemente, eran vacíos, como si no estuviera realmente allí, como si no perteneciera a este mundo. La figura se acercó lentamente, sin prisa, pero con una determinación inhumana. No dijo nada. Simplemente se detuvo frente a nosotros, su mirada fija en la mía, como si me estuviera juzgando. La sensación de frío aumentó, y un susurro, apenas perceptible, comenzó a llenar la habitación. «Lárgate, no deberías estar aquí», decía la voz, un eco que provenía de la mujer, pero no parecía ser de ella. Sin pensarlo, comencé a retroceder hacia la puerta. Mis amigos me siguieron, todos tan aterrados como yo. Cuando llegamos al pasillo, escuchamos un fuerte ruido, como si algo pesado hubiera caído al suelo en el piso superior. La figura desapareció, y el silencio se apoderó de nuevo de la casa. Sabíamos que no teníamos que preguntar qué sucedería si nos quedábamos más tiempo. Rápidamente abandonamos la casa, sin mirar atrás, con la sensación de que estábamos siendo observados por los ojos invisibles de los Madero, o de algo mucho más oscuro. Esa noche, no dormimos. Ninguno de nosotros pudo cerrar los ojos sin ver la figura de la mujer en la esquina de esa habitación, ni sin escuchar los ecos de su advertencia. Nunca volví a acercarme a la casa Madero. La historia de esa familia y lo que vi en esa mansión me persigue, porque sé que no era un simple fantasma ni una leyenda. La casa Madero está viva de alguna manera, custodiada por los ecos de un pasado trágico y de seres que no descansan. Si alguna vez pasan por Coahuila y ven esa casa desde lejos, recuerden, hay lugares que es mejor no explorar, pues algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. El charro negro, un encuentro con el infierno. No fue hasta esa noche en que mi vida cambió para siempre que comprendí lo que significan las leyendas en México. Siempre había sido escéptico, riéndome de las historias de terror que los viejos contaban alrededor del fuego. Pero lo que viví aquella noche, en la que conocí al charro negro, no tiene explicación lógica. Lo que sucedió no es algo que pueda simplemente contar y dejar atrás, porque, aunque los años han pasado, el recuerdo sigue tan vívido como si fuera ayer. Era una noche tranquila de verano en el rancho de mis abuelos, en algún rincón apartado de Jalisco. El aire estaba pesado, como si presagiara algo. Después de una larga jornada de trabajo en los campos, decidí tomar el camino hacia el pueblo para ir por algo de comida. Estaba acostumbrado a las largas caminatas por las veredas solitarias, donde la única compañía eran los grillos y el viento que movía las ramas de los árboles. A esa hora, ya casi era de noche, y las sombras comenzaban a alargarse por el camino. Todo parecía normal, pero algo en el aire, algo que no podía identificar, me hizo sentir incómodo. De repente, escuché el sonido de un caballo. No me sorprendió al principio, ya que había otras haciendas cercanas, pero cuando el sonido de los cascos comenzó a acercarse rápidamente, me inquieté. Miré hacia atrás, esperando ver a alguien conocido, pero no vi a nadie. Al voltear nuevamente hacia el frente, vi algo que me heló la sangre. Un hombre, montado sobre un caballo negro, aparecía de entre las sombras. Llevaba un sombrero ancho, y su figura, alta y erguida, parecía surgir de la oscuridad misma. Su traje, aunque elegante, estaba envejido, con detalles dorados que reflejaban la luz de la luna, pero lo que más me impactó fueron sus ojos, intensamente oscuros, como si estuvieran vacíos. Como si no pertenecieran a un ser humano. Cuando el hombre se acercó, me saludó con un tono suave pero firme, como si me conociera de toda la vida. «Buenas noches», me dijo, y su voz era profunda y misteriosa, como el eco de un arroyo lejano. No sabía qué hacer ni qué decir, pero lo saludé de vuelta, algo titubeante. Era un saludo cortés, pero el aire alrededor de él parecía denso, como si la oscuridad misma lo envolviera. «¿Vas al pueblo?», me preguntó, y aunque mi primer impulso fue responder afirmativamente, algo me detuvo.
La forma en que me miraba, su presencia imponente, hizo que mis palabras se quedaran atrapadas en mi garganta. El charro negro, como lo supe después, no era un simple hombre. Era una entidad que había recorrido los caminos de México durante generaciones, conocido por su habilidad para hechizar a quienes se cruzaban en su camino. Se decía que el charro negro ofrecía riquezas a quienes lo aceptaban, pero a un precio muy alto, uno que no se podía pagar con dinero. Otros decían que era un espíritu, una sombra que venía de la oscuridad para reclamar las almas de los desdichados. Aquel hombre, o mejor dicho, aquella figura que parecía más una sombra que un ser humano, comenzó a hablarme de manera más cercana, ofreciéndome riquezas y poder. Todo lo que deseas está al alcance de tu mano, me dijo con una sonrisa que no alcanzaba a ser amable. Solo debes aceptar mi oferta, y todo cambiará para ti. Mi corazón latía con fuerza. Algo en su voz, en su mirada, me decía que debía rechazarlo, pero al mismo tiempo, la tentación de obtener todo lo que siempre había deseado me invadió. Durante un momento, pensé que tal vez podría aceptarlo. Sin embargo, mi instinto de supervivencia me hizo rechazarlo, me hizo dar un paso atrás. No estoy interesado, le respondí, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Pero el charro negro no se detuvo. Su rostro se endureció, y su sonrisa se amplió, mostrándome una dentadura amarillenta. No tienes idea de lo que dices, dijo, y de repente, el aire a mi alrededor se volvió más frío, como si una sombra invisible me rodeara. Antes de que pudiera reaccionar, el charro negro desenvainó su espada, que brillaba bajo la luz de la luna. Este camino que has tomado no tiene regreso, me dijo en un tono bajo, casi como un susurro. El caballo negro de su montura comenzó a dar vueltas a su alrededor, mientras el hombre seguía hablando, casi como si estuviera pronunciando un hechizo. Te ofrecí todo lo que quisiste, pero ahora tendrás que seguir mi camino. No podrás escapar. Un frío glaciar recorrió mi cuerpo. Vi cómo su mirada se intensificaba, como si la oscuridad lo envolviera aún más, y en ese momento, supe que debía huir. Di un paso atrás, luego otro, y comencé a correr, sin mirar atrás. El sonido de los cascos del caballo resonaba en mi oído, cada vez más fuerte, pero no me atreví a voltear. Sabía que si lo hacía, caería bajo su hechizo, y no habría regreso. Corrí durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, al llegar al pueblo, me detuve, agotado, sudando, pero con la sensación de que algo oscuro seguía acechando a mi espalda. Cuando miré hacia atrás, no vi nada. El charro negro había desaparecido, pero el eco de su presencia, su oferta tentadora, y sus ojos oscuros, seguían grabados en mi mente. Desde esa noche, nunca he vuelto a caminar solo por esos caminos, y cuando alguien me menciona al charro negro, no puedo evitar estremecerme. Porque sé que lo que vino fue una fantasía. El charro negro sigue allí, esperando a aquellos que se atreven a aceptar sus oscuros pactos. El puente del diablo, el camino prohibido. Nunca creí en historias de terror. Hasta que llegué al puente del diablo en Durango. Siempre pensé que esas leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños o para darle un toque misterioso a los lugares antiguos. Pero, después de lo que viví, sé que hay algo en ese puente que no se puede explicar con palabras. Todo comenzó cuando decidí hacer un viaje por carretera a Durango con un grupo de amigos. Habíamos escuchado hablar de ese puente, famoso por las historias que rondaban sobre él, luces extrañas en la madrugada, desapariciones y la presencia de una sombra oscura que perseguía a quienes se atrevían a cruzarlo. Yo, como siempre, reí ante tales rumores. ¿Un puente maldito? Claro, ¿quién creería en algo tan ridículo? Nos dirigíamos hacia la ciudad de Durango, y por curiosidad, decidimos desviar nuestro camino para ver el famoso puente. Era un atardecer cálido, y las sombras largas de los árboles se proyectaban sobre la carretera. Había algo en el aire, como si todo fuera demasiado tranquilo, pero no le presté mucha atención. En ese momento, el puente parecía un simple vestigio de la historia, algo que tal vez podría haber tenido su importancia, pero nada más. Cuando llegamos,
El puente se alzaba imponente, hecho de piedra, con un arco alto que se extendía sobre el río. Era un lugar solitario, apartado de cualquier otra construcción, rodeado de una espesa vegetación. El paisaje era hermoso, pero había algo en el aire que me incomodaba, algo que no podía identificar. Decidimos estacionar el coche cerca, y mientras algunos de mis amigos exploraban el área, yo me acerqué al puente. De inmediato, algo extraño ocurrió. El aire se volvió frío, y el silencio, que al principio parecía relajante, comenzó a sentirse opresivo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de ignorarlo. La estructura del puente, aunque antigua, no mostraba señales de estar en mal estado. Sin embargo, cuando observé el agua que corría bajo él, noté algo raro. Parecía reflejarse en el agua una figura de sombras, algo que se movía justo detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nadie. El puente estaba desierto. «Oye, mira», me llamó uno de mis amigos. Se acercaba corriendo, pero cuando llegué a su lado, me dijo que había visto algo extraño en el fondo del puente, algo como una figura encapuchada, observándolos. Intenté restarle importancia, pero no pude evitar que un sentimiento de incomodidad me invadiera. Decidimos cruzar el puente, tomándolo como una oportunidad para explorar. A medida que nos adentrábamos, el aire se hacía más pesado, y un sonido extraño comenzó a llenar el ambiente, como un susurro distante, como si el viento hablara en otro idioma. Sin embargo, cuando tratamos de identificar la fuente, no había viento. Y lo peor de todo, el camino parecía alargarse a medida que caminábamos. En algún momento, uno de mis amigos, Carlos, empezó a sentirse mal. Su rostro se puso pálido, y comenzó a sudar profusamente, como si estuviera siendo afectado por una presión invisible. «Nos vamos, ya no puedo más», dijo, y comenzó a retroceder. Cuando tratamos de seguirlo, nos dimos cuenta de algo aún más perturbador: el camino de regreso se veía diferente. Las sombras parecían moverse, y el puente no era el mismo. El agua bajo nosotros reflejaba imágenes distorsionadas, como si el tiempo y el espacio se estuvieran desmoronando. Entonces, vimos algo que nos paralizó: una figura en el centro del puente, parada bajo el arco. Estaba vestida completamente de negro, con un sombrero que ocultaba su rostro. La figura nos observaba con una calma perturbadora, como si nos estuviera esperando. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo comenzó a invadir mis pensamientos. No podía moverme, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Finalmente, decidimos correr. No importaba lo que viéramos o escucháramos, sabíamos que debíamos salir de allí. Al alcanzar el coche, todos subimos rápidamente, sin una palabra. Miré por el retrovisor y vi cómo la figura desaparecía en las sombras, fundiéndose con la oscuridad del puente. El ambiente se volvió más ligero, pero el miedo seguía siendo palpable. Nunca entendí lo que ocurrió esa noche en el Puente del Diablo. Tal vez fue una ilusión, tal vez una historia demasiado real para ser ignorada. Pero, después de esa experiencia, supe que hay lugares en el mundo que guardan secretos oscuros, y ese puente en Durango es uno de esos lugares. Desde ese día, no he vuelto a acercarme al Puente del Diablo, y si algún día alguien me invita a visitarlo nuevamente, no dudaré en rechazar la oferta. Porque lo que vi allí, lo que experimenté, no se puede explicar de ninguna otra manera más que como un encuentro con lo desconocido. Un encuentro con el diablo, o lo que sea que habite ese lugar. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.